Gracias por seguir con nosotros informándose en Noticiero Comunicante MX, donde le revelamos la verdad de la noticia. Yo soy Horacio Molina y quiero aprovechar la oportunidad para que sea parte de esta gran comunidad de Comunicante MX. Somos más de 3 millones de personas que coincidimos en nuestras plataformas. Nos encuentran en absolutamente todas las redes sociales. Y bueno, decirle a usted que vamos a lo que le prometí al inicio, a esta charla con la doctora Pompa, que de verdad estará hartamente interesante. Por ello, agradezco infinitamente a la doctora que haya tenido la gentileza y amabilidad de aceptar para Comunicante MX esta plática. Doctora, buenas tardes, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias, Horacio. Un placer estar aquí con ustedes, con tu audiencia. Pues qué más interesante que hablar de medicina para mí, poder compartir un poco con tu audiencia. No, al contrario, para nosotros es un honor, sobre todo a sabiendas de que es una mujer que se ha esforzado. Me queda claro que el éxito no es algo producto de la casualidad ni de la suerte. Se construye y se construye todos los días, con perseverancia, con disciplina, con dedicación, con estudio constante. Y creo que la doctora Pompa es el claro ejemplo de ello. Quisiera rapiditamente, si está de acuerdo conmigo, que nos dijera dónde se entrenó, dónde estudió, para que el público que está con nosotros en Comunicante sepa con quién estamos charlando. Muy bien. Bueno, yo inicié mis estudios de la carrera de medicina orgullosamente en la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Medicina de Tijuana. Hice mi especialidad de cirugía general en el Hospital General de Tijuana, orgullosamente. Tengo una subespecialidad en laparoscopía avanzada en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Tengo una especialidad en cirugía de mínima invasión y cirugía bariátrica en el Instituto Europeo de Telecirugía en Estrasburgo, Francia. Tengo una maestría en gestión y dirección de instituciones de salud por la Universidad Anáhuac en México. Actualmente soy doctorante en educación. He sido catedrática de la Universidad Autónoma de Baja California por muchos años de la materia de educación quirúrgica en 6º semestre. Soy catedrática en el curso de alta especialidad de cirugía bariátrica a través de la Universidad Autónoma de México. Y también en la Universidad de Oxford soy profesora a través del International Bariatric Club, este evento se realiza anualmente y también en diferentes ponencias durante el año. También ahorita me metí a una aventura nueva hace 2 meses. Una aventura que es de medicina de antienvejecimiento y longevidad, sobre todo porque los pacientes que yo manejo son parte de la pandemia más grande que tenemos en este mundo, que son los pacientes obesos y son los que envejecen metabólicamente más pronto y son los menos longevos. Entonces me metí a esta maestría para tratar de incursionar en esta área también. Además, tengo el trabajo más difícil del mundo, que es ser mamá. Esa es la profesión más complicada del mundo. Es correcto. Y de mayor responsabilidad que puede tener un ser humano, indiscutiblemente. Sí, ¿no? Indiscutiblemente. Sí. Y doctora, fíjese que empecé con esta pregunta porque me parece determinante que en el mundo de la medicina, de la salud, desde la perspectiva del paciente, debe de exigirse a sí mismo atenderse con profesionales, ¿no? Con gente certificada. Y lo he dicho cuando tenemos en Comunicante oportunidad de entrevistar a médicos, de que el paciente primero no se debe de negar el derecho de preguntar, ¿no? Así es. ¿Qué certificaciones tiene? ¿Qué preparación tiene? ¿Qué estudios tienes? Y segundo, la segunda opinión. O sea, que nunca se debe de negar ese derecho del paciente, porque eso puede hacer la diferencia entre la salud
pero también entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, correcto. yo creo que es una exigencia que debemos de tener las personas en calidad de paciente. Los médicos hacen lo propio y de pronto vemos este expertise que ha adquirido con el tiempo, pues que no es gratuito, pues me refiero a la dedicación que hay que hacer para después venir ya a ofrecerlo. Y en un tema que me parece altamente importante y que desde el punto de vista quizá de políticas públicas o institucional, lo estamos viendo pasar, el tema de la obesidad, ¿no? El tema de la obesidad, que obviamente lo vamos a asociar a padecimientos crónicos como la diabetes, por ejemplo, como las enfermedades isquémicas, los padecimientos del corazón, que no nos damos cuenta de la correlación que hay, ¿no? Y del impacto que tiene. Me llamó la atención lo que dice a esta maestría en la que está incursionando, cuando escuchaba que hoy hay una gran tendencia al tema geriátrico y que el Instituto Mexicano del Seguro Social, creo que casi el 50% de su consulta son pacientes con esta característica, pero estamos dejando de paso a toda una nueva generación que viene lastimada su salud desde la niñez misma por nuestros malos hábitos, ¿no? Sedentarismo, mala alimentación, mala calidad de sueño, los padecimientos de salud mental que hoy los afectan hasta los pequeños, depresión, ansiedad, estrés, etcétera. Es decir, hablo de esto, doctora, porque se vuelve apasionante, sumamente interesante todo este enfoque que usted tiene, y creo que es lo que se demanda actualmente de los profesionales, ¿no? Esta visión prácticamente 360 de la medicina, ¿no? Sí, es definitivamente creo que lo englobaste perfectamente. Un paciente obeso es tan complejo como si tuviéramos un rompecabezas con múltiples piezas, y esas piezas significan primero que el paciente al centro esté la pieza de la obesidad, y circundante a este gran rompecabezas tenemos las enfermedades con mayor causa de muerte en el país, que son enfermedades del corazón, isquémicas, diabetes, hipertensión, enfermedades del colesterol, entre otras. La obesidad se relaciona con estas enfermedades porque la obesidad es una enfermedad, no es una condición estética, es una enfermedad que causa inflamación en las células grasas, y por consecuencia va a tener ahora sí que una repercusión en otros órganos y en otros sistemas. Ahora, hablando de generaciones, efectivamente en el Seguro Social y en todas las instituciones públicas se pueden estar tratando muchos pacientes geriátricos o pacientes de la tercera edad, pero también estamos tratando pacientes en edad productiva, a los cuales se le están realizando amputaciones por diabetes, por obesidad, que se le están realizando tratamientos por la pérdida de visión de una diabetes, que se le está dializando por la pérdida de función de un riñón que debió de haber funcionado adecuadamente hasta cierta edad. Y probablemente el condicionante principal o el número uno que llevó a todas estas otras piezas del rompecabezas fue la obesidad primero. Ahora, hablando de generaciones, hoy en día tenemos la primera generación de jóvenes que van a vivir menos que sus padres. Esto ya está documentado en múltiples estudios científicos, porque hoy en día tenemos adolescentes y niños diabéticos, pacientes igual niños, adolescentes con una obesidad mórbida que requieren ya cirugía. Por eso las indicaciones de la cirugía bariátrica o de la cirugía de pérdida de peso, para aquellos que nos ven, que nos entiendan el término, se han ampliado, y estas indicaciones que se han ampliado incluyen ahora más este rango de edad en los que una población que antes era sana, una niñez, una adolescencia, ahora tenemos niños y adolescentes enfermos.
Doctora, esto me hizo pensar en los casos de muerte súbita, por ejemplo, que se presentan en las escuelas primarias, ¿no? Niños que tienen problemas de obesidad y que, pues, ni por asomo los padres, ¿no? Quizá producto de la ignorancia del día a día, de una serie de situaciones que a veces hasta que tienen eventos de esta naturaleza que terminan en una situación fatal, descubrimos qué está pasando. Pero ahora bien, la cirugía bariátrica o contra la obesidad es una alternativa sin duda para salvar vidas, para recuperar calidad de vida, pero en este momento no está al alcance de todos. No sé si sea cierto esto, y se lo pregunto a usted, que hay países como Brasil que han instrumentado como una política pública realizar cirugías bariátricas con el ánimo y el propósito de contrarrestar esto que en el presupuesto de salud le sale más caro atender un paciente obeso por los efectos que tiene que hacerle una cirugía bariátrica. Es correcto. Pues en nuestro país ha habido algunas políticas públicas, sobre todo en la Ciudad de México, en la que no en este sexenio, pero en otros ha habido el presupuesto en donde algunos hospitales selectos han podido operar pacientes que son de un IMSS, de un hospital general en México, inclusive pues se ha escuchado es que a nivel estatal la gobernadora actual ha dicho que va a haber cirugías bariátricas, sin embargo no es algo que se ha aterrizado. Es totalmente cierto que el costo-beneficio de una cirugía bariátrica ya está muy bien estudiado. ¿Por qué? Porque cuesta más mantener a un paciente enfermo con medicamentos para la hipertensión, para la diabetes, insulina, probablemente llegar a una cirugía de amputación de una pierna o darle medicamentos para la circulación, etcétera. Dializarlos, hospitalizarlos por cuadros de emergencias hipertensivas, etcétera. Esto cuesta mucho más que realizar una cirugía bariátrica. Ahora, es muy importante decir esto porque antes de la cirugía bariátrica necesitamos saber que somos un país en vías de desarrollo, si lo podemos decir de esa manera, y debemos de estar muy concentrados en lo que es la prevención de esta enfermedad. Lo primero no se ha llevado a cabo. Lo primero, que es la prevención de una enfermedad, digo, yo hago cirugía, eso es lo que yo hago para tratar estos casos que ya tienen indicaciones para poderle transformar la vida a un paciente obeso, pero la realidad, hablando de políticas públicas, es que deberíamos de estar gestionando muchas políticas que eviten que los alimentos que adquirimos tengan tanta azúcar, para empezar, los que están a la mano, ¿no? Y que están a la mano sobre todo de nuestros niños y adolescentes. Qué complejo el tema, doctora, ¿no? Sin embargo, hay que abordarlo sin prejuicios, o sea, hay que abordarlo como es, porque de pronto la cultura y la dieta del mexicano se sujeta a lo que hay en la despensa o en la alacena, ¿no? Así es. Porque a veces cuestionamos la alimentación, el régimen alimenticio que tenemos, que esto pegado con la falta de buenos hábitos, ¿no? Del sedentarismo que priva en nuestra cultura, pero por ejemplo a veces uno ve lastimosamente que está más cara una ensalada que ir a un Oxxo, perdón por el gol, y comprarse 3 vikingos por 30 pesos. Entonces la gente en su idiosincrasia, en su poder adquisitivo dice, no, pues la ensalada me cuesta 180, con 40 pesos aquí desayuno, como y ceno. Entonces cambiar el chip, todo un chip, que tiene que ver con eso que decía usted, con una cultura de la prevención y que tiene que ver con cuestiones generacionales, que debiera ser hasta en los planes de enseñanza-aprendizaje por norma, en las escuelas, enseñar, educar
a quienes tienen la capacidad de aprender, lo que son los niños, Así es. para pensar en el futuro, ¿no? Y ahorita ver cómo vamos atajando esta situación, porque el tema bariátrico o de la cirugía contra la obesidad va asociado no solamente al tema de la salud física, sino mental. La gente recupera la autoestima, Así ¿no? es. Vuelve a creer en ella misma, se da una segunda oportunidad, vuelve a nacer, etcétera. Pero un papel determinante, doctora, se lo pregunto, ¿la salud mental está asociada a este tema de este tipo de procedimientos? Totalmente. La salud mental es algo clave que presenta el paciente con obesidad. Por eso el tratamiento que ofrecemos de cirugía bariátrica se basa principalmente antes y después de la cirugía en un equipo que llamamos multidisciplinario. ¿Qué es esto? Es nutrición bariátrica, psicología bariátrica, que es diferente que una psicología clínica, un internista especialista en obesidad, anestesia bariátrica, todo lo que tenemos alrededor del paciente es especializado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que si lo vemos por encimita, pudiéramos decir, es verdad, tal vez una ensalada está más cara que comprar algo empaquetado, pero para eso tenemos una experta que es una nutrióloga, sí, claro, especialista en este tema, entonces le va a enseñar al paciente, lo va a educar cómo intercambiar alimentos y que su economía no se vea afectado en ese aspecto. Por otro lado, ¿qué pasa? Lo primero que vemos en la consulta es un paciente que tiene ciertos apegos alimentarios, porque tal vez, por ejemplo, mi abuelita me hacía tamales cuando vivía. Nuestro sistema de creencias influye. Culturalmente, Ajá. Si nosotros nos ponemos a pensar, si es un cumpleaños, comemos, si es Navidad, comemos. Sí. Aquí, como estamos en la frontera y somos parcialmente estadounidenses, si claro, estamos en el Día de Acción de Gracias, comemos. Sí. Entonces, esto es algo que está adentro de nuestras venas, está muy arraigado. Entonces, tendríamos que empezar a trabajar con ese paciente que dice, es que yo veo un plato de, no sé, chiles en ahogada y es increíble, me siento feliz. Esto tiene que ver con las emociones. Me da placer. Me da placer y esto llena un vacío en mí. Vamos poniendo algo fácil, unas papitas, ¿no? Sí. Esto cuando yo lo como, se me quitó la ansiedad que tenía, hasta el dolor de cabeza se me quitó y la tristeza. Entonces vamos viendo por qué ese platillo o ese tipo de snack, por decir, por qué le genera a ese paciente esa satisfacción, y eso se trabaja con psicología bariátrica y se le ofrecen herramientas para poder salirse y concientizar la salud mental alimentaria, porque hay que ser conscientes al alimentarnos y llegar a decir, es que esto realmente no me hace daño. Más bien, esto no me hace bien, me hace daño, ¿sí? Y esto conscientemente estoy atrayendo una mala salud, pero uno se tiene que dar cuenta a través de terapia psicológica, herramientas y demás. Ahora, voy a regresarme, doctora, si es válida la pregunta. Cuando hablamos de procedimientos o cirugía bariátrica o cirugía contra la obesidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué se le hace al paciente? Porque sé que son procedimientos de mínima invasión, son procedimientos en donde ya laparoscópicos, incluso ya hay mucha tecnología que se está utilizando. ¿Qué se le hace al paciente en su cuerpo para que modifique todo esto? ¿Qué es lo que ocurre en el cuerpo? Bueno, esta cirugía
Se puede hacer mediante laparoscopía, que es una técnica que utiliza muy pocas incisiones, algunas de 5 milímetros, la más grande de 1 centímetro. Inclusive puedo hacer una cirugía que se llama de una sola incisión a través del ombligo, y con un dispositivo especial se hace toda la cirugía introduciendo los instrumentos por una sola incisión. También se puede hacer a través de cirugía robótica, es una posibilidad, aunque es una cirugía más, pues más cara, digamos, pero son técnicas. Ahora, la cirugía bariátrica, ¿qué hace? Principalmente vamos a tener 3 mecanismos de acción, digamos. Una es reducir el tamaño del estómago para el que el paciente, por ingeniería vilmente física, tiene menos capacidad, entonces come menos. Número 2, vamos a tener una sensación de llenado más eficiente. Me lleno más, me siento satisfecho más pronto, y esto obviamente reduce la ingesta de comida. Y número 3, se pudiera hablar de una malabsorción, o, por decir, reacomodar la absorción de azúcar y grasa, principalmente que la comida no pase por esa sección del intestino en donde se absorben estas sustancias, y esto va a reducir las calorías que vienen de azúcares y de grasa, y va a poder el paciente tener una reducción, una exclusión de esas calorías. No quiere decir que puede comer azúcar y grasa y ya está libre, sino que vamos a tener mejor control, sobre todo estas cirugías en donde movemos el intestino o lo puenteamos, por decirlo así. Esa absorción es muy apta para pacientes que manejan azúcar alta, colesterol alto. Entonces esos pacientes tienen menos utilización de insulina, de medicamentos, etcétera. Pero hay un cuarto mecanismo que yo quisiera mencionar, que casi no se menciona porque no se le explica bien al paciente. El tubo digestivo, el sistema digestivo totalmente es un cerebro que tenemos los seres humanos. Entonces, cuando nosotros hacemos cambios en el estómago o puenteamos el intestino y hacemos estas cirugías que ustedes las conocen, como manga gástrica, bypass gástrico, SAD y switch duodenal, hay muchos tipos de técnicas, ¿sí? Pero que cuando hacemos estas modificaciones, tenemos unas hormonas de diferentes tipos, alguna que pueda anular el hambre psicológica, mental, que se produce en receptores del hipotálamo, y entonces al quitar una porción del estómago o reducir el estómago, quitando esta porción, esta glándula no se va a producir ya en esta zona que quitamos. Entonces vamos a tener menos producción de hormona del hambre, y el paciente se siente con menos hambre psicológica, esa que nos da después de desayunar, y de repente dices, ¿por qué estoy con el totopo y las salsas si yo me acabo de desayunar un buen desayuno, ¿no? En el intestino tenemos proteínas súper interesantes que actúan o mandan señales a otros lugares para control de azúcar, para producir más insulina y para evitar la resistencia a la insulina, esa famosa que ahorita estamos, con la que estamos lidiando en muchos pacientes. Así y otros muchos mecanismos más que pudiera decir. O sea, la cirugía no es como hacer, yo decía el otro día, como una plomería de reducir y conectar, y esto, o sea, esto tiene una ciencia detrás, o por qué hacerlo en tal porción, por qué saltarnos X porción. Y a esto viene el conocimiento de cómo nutrir al paciente después de la cirugía también. Perfecto.
Doctora, ¿qué crees? Se nos acabó el tiempo. Y apenas como que estamos agarrando tema, porque digo, quisiera comprometerla para volver a charlar, porque hay muchas cosas, los temas en los que se ha involucrado, el desarrollo de esta aplicación para darle seguimiento a los pacientes, el equipo laparoscópico que ha desarrollado para quienes desarrollan o quienes llevan a cabo estos procedimientos, los suplementos que ha puesto a disposición de los pacientes bariátricos y sobre todo las tendencias que hay en el mundo, porque hoy he escuchado hablar incluso de que hasta de manera endoscópica se hacen cuestiones bariátricas y eso me llama mucho la atención. Yo le agradezco infinitamente. Si pudiera decirnos dónde la podemos contactar o dónde la puede seguir la gente. Pues me pueden seguir a través de mis redes como doctora.pompa. Nos pueden contactar a un teléfono que es el del IMARP, que es el 664-686-2542. Pero quisiera decir esto antes de irme. Yo estoy buscando pacientes, tengo la oportunidad de ayudar a algunos pacientes que pesen más de 200 kilos. Si ustedes se meten a mis redes sociales, están los requisitos para poder participar en esta convocatoria, que es ahora sí que un proyecto para compartir la experiencia de pacientes que tengan una obesidad grado 5, y lo pueden ver ahí en mis redes con mucho gusto. Tenemos que volver a hablar, doctora. Le agradezco infinitamente, es usted muy amable. Muchísimas gracias. Gracias. Yo soy Horacio Molina, le agradezco infinitamente que haya estado con nosotros. Recuerde, si maneja, hágalo con precaución y a la defensiva, utilizando el cinturón de seguridad, porque recuerde que en casa siempre hay alguien que lo está esperando. Buenas noches.